Nosotros agradecemos que nos ayudas a entresacar lo precioso de lo vil, y en vos confiamos. Te rogamos que de nosotros tomes lo bueno, quites lo malo. Y oramos no solo por agradecimiento, porque vos nos librás del mal, del malo, de malas asociaciones, de los de astuto corazón, de los rencillosos. Vos nos librás de hombres, mujeres que practican pecados de muerte. Nos libras de los que son anatema, maldición. En tu palabra nos hablas de los que hacen velos, vendas para las cabezas de toda edad. Agradecemos que nos libras de velos mágicos, de vendas mágicas. Rompes los lazos de los cazadores de almas y nuestra alma huye como un ave libre porque vos sos el guardador de nuestra alma, el que guarda nuestra entrada, nuestra salida y desde ahora y para siempre. Nosotros tenemos Dios. En todo escenario confesamos tu nombre, el nombre del Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús, el guardador de nuestras almas, que guardas nuestra entrada, nuestra salida desde ahora y para siempre. No adoramos a dos señores, no servimos a dos señores. Andamos en pos de vos, el Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Venimos de diferentes madres, pero uno solo es nuestro Padre. Y pedimos tu voluntad sin cesar. Vos nos enseñás, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a una puerta y se les abrirá. Te suplicamos, te imploramos, te rogamos, con perseverancia oramos, te pedimos tu voluntad, en cada autoridad, en tu pueblo todo. Te rogamos tu voluntad en el presidente Milei. También oramos por cada obra pública que tiene un cartel que dice obra suspendida por falta de envíos de fondos del gobierno nacional. Oramos por tu voluntad respecto a las obras que ya fueron pagadas, que el dinero fue enviado desde el Estado Nacional al arca de la provincia respectiva y nunca se concluyó la obra, aunque fue ya pagada. Oramos porque nosotros queremos tu voluntad. El funcionario Menem habla acerca de la importancia de hacer un convenio marco entre el Estado Nacional y las provincias para que el dinero no sea enviado al arca de cada provincia, sino para que el dinero sea pagado por el Estado Nacional directamente a la empresa que hará la obra pública, y que también sea el gobierno, el Estado Nacional, el que controle que se termine la obra. Oramos por las obras que tu pueblo necesita. Solo en vos confiamos. No sos hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Y nos enseñás, pidan y se les dará. Te rogamos tu voluntad en este respecto. Vos nos enseñás. Habló el Dios de Israel a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos del Dios de Israel sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá al Dios de Israel por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Dios de Israel, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante del Dios de Israel. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Dios de Israel, hacia el velo del santuario.
Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante del Dios de Israel. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro, y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos, y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos del Dios de Israel, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, delante del Dios de Israel, y en presencia del Dios de Israel degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre. Y rociará 7 veces delante del Dios de Israel hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante del Dios de Israel en el tabernáculo de reunión. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos del Dios de Israel, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare. Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. Delante del Dios de Israel es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Dios de Israel, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre
y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato al Dios de Israel. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida al Dios de Israel. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Nosotros perseveramos en vos. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Sin cesar nos apartamos, y a vos clamamos, y a vos oramos, a nuestro Dios. Solo en vos confiamos. Vos sos nuestra esperanza, vos sos nuestra salvación. Te rogamos tu voluntad en el presidente Milei, que pusiste al frente de tu pueblo. Él en conferencia de prensa habló de palomas, halcones, talibanes. Rogamos tu voluntad en aquellos que son representados por las palomas. Rogamos tu voluntad en los que son representados por los halcones. Tu voluntad en cada talibán. Suplicamos tu voluntad en Victoria Villarroel, Kicillof, Massa, Tayana, Gildo Insfrán, Quintela, Sáenz y Marocco. Tu voluntad en cada autoridad, tu voluntad en nosotros, en nuestros seres amados, en la familia de cada uno, en los seres amados de cada uno, tu voluntad en los que nos consideran sus enemigos, tu voluntad en cada líder que invoca tu nombre, por ejemplo, Bukele, Milei, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni, Santiago Peña, Zelensky. Te rogamos tu voluntad y no la nuestra. Vos nos revelás. También les dijo: de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías como Moisés, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado. A él oigan. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron las palabras
y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, pero les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró. Y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le eché en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía.
Pero Jesús dijo, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que les diere un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Nosotros agradecemos que no haces acepción de personas. Y como oramos por cada uno, por la familia de cada uno, por los seres amados de cada uno, también oramos por los que tienen en cuenta a tus hijos y también oramos por los que nos consideran sus enemigos. Y pedimos tu voluntad en cada uno, en todo tu pueblo, en cada autoridad, en el presidente Milei que estableciste como autoridad frente a la Argentina. Pedimos tu voluntad en la Libertad Avanza. Te rogamos tu voluntad en la Libertad Avanza, en cada rincón de Argentina, en cada rincón de Tucumán. Te suplicamos tu voluntad en la reelección del presidente Milei en el año 2027. Tu voluntad es buena, agradable, perfecta. Tu voluntad en todo y en todos. Santificamos tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.